nos ha ido muy bien en términos de logros. Ahorita les voy a contar por qué y realmente estamos contentos con este proyecto, con este programa. Eh, lo que podemos resaltar es, primero, que en el curso de 3 semestres, alguien que tenga un proyecto de novela, de crónica, de relatos, de poesía, de teatro incluso y de guión cinematográfico. Hemos tenido incluso proyectos que tienen que ver con novela gráfica, que es un campo que se ha abierto no solamente en las industrias culturales, sino también en el campo pues académico. Se está estudiando la novela gráfica. Desde hace mucho tiempo se estudiaba, pues desde los 70 Humberto Eco ya hablaba de la novela, de los cómics, de la novela gráfica. Entonces, una de las ventajas que trae nuestro programa es que no restringimos la creación literaria a algunos géneros, sino que hemos abierto el espectro y hemos incluido muchas formas de escritura que no son las ortodoxas, porque nos parece que en el mundo contemporáneo la escritura no solamente tiene distintos entornos y distintas formas de presentarse, sino que tiene también lectores diferentes, como los que leen imágenes, los que gustan del texto dramático, del teatro, del cine. Entonces yo creo que esa es una de nuestras fortalezas. Eh, el estudiante tiene acceso a algunas, yo diría que unas herramientas suficientes y unos espacios para eh, desarrollar esa propuesta. Alguien entra a nuestra maestría, quiere escribir una novela, quiere escribir un libro de crónicas, quiere escribir incluso la biografía de su abuelo. Han pasado por acá muchos proyectos y que realmente nos han producido distintos tipos de logros y satisfacciones. Entonces, como les decía, son 3 semestres en los cuales vamos a trabajar en distintas líneas. Ya les explicaré cuáles son esas líneas. Creo pertinente decirles que eh, porque este programa tiene unas fortalezas que me parece que en el mercado actual, tanto los programas virtuales como los programas presenciales, pues tienen distintos tipos de ofertas. Nosotros disentimos un poco de aquellos programas de escrituras creativas que son como tertulias, donde los profesores hacen que los estudiantes lean, les comentan, les hacen comentarios de distinto tipo, pero que no tienen el rigor suficiente para que alguien sepa eh, de manera específica cuáles son los problemas que tiene un texto, qué estrategias puede hacer para mejorarlo. Y todo eso está muy estudiado ya en la academia y nosotros tenemos especialistas que trabajan enfoques prácticos y teóricos. Miren los diferenciales que aparecen aquí, por ejemplo. Nosotros estudiamos teorías de narrativas, teorías poéticas, pero no son teorías solamente para elucubrar o para especular alrededor de la literatura. Las teorías, las baterías de teorías que tenemos son para que los estudiantes logren desarrollar proyectos de creación. Es decir, son teorías que le sirven al estudiante y al creador, al escritor en este caso, a eh, mejorar sus textos, a remontar un poco los obstáculos que tengan, que a veces aparecen diversos tipos de obstáculos, bloqueos, hasta problemas de definición de personajes, hasta problemas con la composición misma. Entonces, esos son los diferenciales que son de alguna manera genéricos, ¿no? Tenemos un programa que es interdisciplinario, creemos que la escritura está conectada con otras artes, creemos que hay que acompañar personalmente al escritor, por eso tenemos sesiones que son personalizadas y tenemos un amplio conocimiento a través de distintos docentes del campo literario. Eh, entonces, ese es una de los diferenciales.
La planta docente de nuestra, pues, tiene que ver con escritores, investigadores, creadores que han estado toda la vida investigando y desarrollando proyectos de escritura creativa en distintos niveles, como les decía ahorita. A veces pasa que alguien tiene un libro de poemas o canciones, que también ha pasado, alguien quiere escribir un libro de canciones y para eso escogemos, buscamos tutores que tengan que ver específicamente con este tipo de destrezas y de competencias, porque todos los proyectos no son iguales, ¿cierto? Ni los géneros. Entonces, es una planta docente muy competente, con mucha experiencia y que sobre todo trabaja didácticas, porque no es lo mismo eh, enseñar literatura especulativa, teórica, a sentarse a discutir asuntos de la creación, cómo se escribe, desde cómo se escribe un párrafo, qué se consideran valores estéticos, valores estilísticos, valores de sentido de una obra. Entonces, todo eso lo tenemos estudiado no solamente desde que empezó la maestría, sino desde mucho antes que hemos estado trabajando con la literatura y con los textos. Em, Tiene un área básica que es la fundamentación. Mm, y en esa área, los estudiantes conocen el lenguaje poético. O sea, ¿por qué decimos que cuando hay una novela, por qué decimos que en una obra de teatro hay poesía en el lenguaje? Es decir, la poesía no es un privilegio solamente del poema, la poesía, como se ha dicho tantas veces, está en todas partes, incluso en el poema. Y las poéticas, pues lo que buscan es que los estudiantes, primero, en el primer nivel, tengan conocimiento de las formas como los escritores han formulado sus proyectos, ¿cierto? Porque el realismo, el surrealismo, las vanguardias han creado proyectos eh, que han trascendido en la historia porque se han detenido a pensar seguramente desde que Edgar Allan Poe se puso a pensar cómo escribir un cuento de terror hasta nuestros días, pues casi la mayoría de escritores que han trascendido en obras han reflexionado de alguna manera. Y eso es lo que nosotros retomamos. ¿Qué han dicho los creadores? ¿Qué han dicho de las obras? ¿Cómo han formulado sus proyectos de escritura? Y eso lo aprovechamos para nuestros creadores. Entonces es el área de fundamentación que está conformada por esas tres materias: poéticas de la narración, géneros contemporáneos y poéticas de la lírica. La materia géneros contemporáneos es como un módulo intercambiable que hemos estado rotando. Empezamos hablando de la novela negra, que tiene gran acogida en América Latina. Se han dado cuenta que en el mundo editorial, pues la novela negra hoy tiene un reconocimiento mayor a cuando se le consideraba parte de la serie B, ¿cierto? En los años 50, 60, la novela negra no tenía ese reconocimiento que tiene hoy. Hicimos ese taller de géneros contemporáneos, pero luego cambiamos a guión cinematográfico y ahora estamos trabajando la crónica, porque sabemos que hay un boom latinoamericano, que la industria editorial está ávida de proyectos de crónica, de periodismo narrativo, y por eso nos interesa mucho que la gente estudie y desarrolle proyectos de no ficción. Sí, es decir, no solamente la literatura, sino también aquellos géneros que cuentan realidades de nuestros entornos, como la crónica, como el reportaje, como los libros de no ficción. Entonces, hoy estamos trabajando esta asignatura con esa línea. Igualmente, yo creo que una de las fortalezas que tiene nuestra maestría es que trabajamos una serie de talleres. Esos talleres son fruto de investigación de profesores en el campo literario y hemos no solamente incursionado en metodologías propias de EAFIT, o sea, tiene la marca y el sello de EAFIT en la medida en que no estamos replicando formas que existan en otras partes, sino que también son producto de nuestra investigación. Entonces la investigación y la creación está ahí, se mueven alrededor de esa línea de taller de escritura y lenguaje
taller de géneros y discurso y de estrategias creativas. Este taller de estrategias creativas, por ejemplo, lo hemos vinculado a el Instituto Caro y Cuervo. Viene un profesor del Instituto Caro y Cuervo, Juan Álvarez, un escritor que ha publicado por lo menos cuatro textos en la editorial Planeta y que se mueve en distintos registros: novela histórica, ciencia ficción, cuento. Y el taller de estrategias creativas pues ha permitido que ese intercambio con el Instituto Caro y Cuervo, del cual salió un libro que se llama Letras sin molde, pues ha sido muy fructífero. De modo que nos interesa también el intercambio con otras universidades. En ese caso específico del taller y también de los numerosos congresos que hacemos en la universidad para invitar escritores, investigadores, creadores, y que no sean solamente las clases las que permitan que los estudiantes resuelvan sus preguntas y desarrollen sobre todo su proyecto de escritura, sino que también los congresos nos permiten hacer este tipo de intercambio. Eh, Esa serían el taller de escritura, que como su nombre le indica, pues en un taller lo que se hace es moler, como decía alguien de estos talleres, que se tenía que moler mucho, se tenía que escribir mucho, había que tener la mano caliente para producir obras. Y las formas y los talleres los hemos plasmado también en libros. Hay un libro que se llama Control de Cambios, que es fruto de los ejercicios de los estudiantes. De hecho, publicamos antologías de ejercicios, de los mejores ejercicios que salgan de los talleres. Y sacamos libros. Está el libro que les mencioné, Letras sin molde, que es de profesores. Está el libro Control de Cambios. El año pasado publicamos un tercer libro que se llama Lo que te diga es mentira. Hicimos una exposición de arte contemporáneo y invitamos a escritores. Hicimos como una fusión entre la imagen y la palabra para producir este texto que es bellísimo, que se consigue pues en el fondo editorial, en la librería de la universidad, pero que publicó la editorial Sílaba. Eso en cuanto al taller de creación, que produce pues mucho material. Y luego el área de creación, que es una tutoría, en el sentido de que alguien empieza la maestría, escribe su proyecto y lo desarrolla en los 3 semestres. Durante estos 3 semestres tiene un acompañamiento directo de un tutor, que es un escritor que está al tanto de su obra, que está leyendo, que está devolviendo los textos y eh, de ese modo, pues se tiene un privilegio, y es que el creador no está solo haciendo su obra, sino su trabajo de grado, sino que tiene un acompañamiento directo todo el tiempo. Hablando un poquito sobre nuestro plan de estudios, eh, hay unas materias que se pueden tomar en desorden, para hablarlo en términos bien coloquiales. Alguien puede decidir tomar una materia u otra de las de fundamentación, por ejemplo, o las de investigación-creación. Solamente hemos restringido la creación, es la única que tiene prerequisitos. Es decir, para que alguien tome creación 2 se supone que debe haber desarrollado creación 1. Y para que alguien llegue a la materia trabajo de grado, pues se supone que debe haber cursado en su orden las materias anteriores, porque no se llega a un trabajo de grado de la nada. Esto tiene un proceso que hemos estado estudiando y que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, acá es lo mismo, pero presentado de otra manera, ya no por líneas temáticas, sino que están presentados por semestres. En el primer semestre se ven tres materias eh, de fundamentación, otra de escritura y lenguaje, y el primer curso de tutoría, que se llama Creación 1, y la de géneros contemporáneos, que es la de crónica, que ya les había comentado. En el segundo semestre se continúa con las poéticas, con el taller
y adicionalmente hay una materia complementaria. Los estudiantes pueden decidir qué materia complementaria les gusta. Por ejemplo, hoy está en boga mucho el texto del diario, la escritura fragmentaria, la escritura confesional, y hay una electiva en la que se aborda este asunto de las escrituras confesionales, las escrituras fragmentarias, los diarios y este tipo de textos. También alguien puede decir, no, yo quiero estudiar literatura y sociedad. Me gustaría estudiar algo que tuviera que ver con narrativas transmedia, con los lenguajes audiovisuales. ¿Cómo está relacionado esto con la escritura? Es decir, en la selectiva los estudiantes escogen materias de acuerdo con sus intereses, con sus gustos y con su proyecto. A veces alguien dice, quiero mirar algo sobre la historia de Colombia porque estoy escribiendo una novela sobre este asunto. En el tercer semestre también está la materia electiva. Esta materia hemos formulado una materia que me ha parecido muy interesante que se llama edición creativa, en la cual los estudiantes pueden hacer sus libros, es decir, llegamos hasta la elaboración manual de los libros, ¿cierto? Cómo hacer libros. Se han dado cuenta que hay una máquina hoy que se llama abre un paréntesis, Dragon. La máquina lo que hace es producir un libro, es decir, estamos en un momento en que alguien puede en su casa darle la orden a la máquina y se edita un libro, ¿no? Eso lo hace esta tecnología que ustedes la pueden ver en redes sociales, se ha difundido esta nueva invención. Pero acá en la materia, no solamente de edición creativa, no solamente miramos estas tecnologías, sino que también vemos la forma de crear un libro desde la composición, desde la diagramación, la historia del libro. Es una materia muy encarretadora, como se dice, porque permite que el estudiante haga su propio libro y hemos sacado series de libros hechos por los estudiantes. Entonces eso también es muy bello, no solamente escribir los cuentos, sino también publicarlos, los soportes, volverlos reales desde el objeto libro, que también es muy atractivo pensar en eso, ¿no? En el libro como un objeto. A pesar de los entornos que estamos viviendo en este momento, donde el libro pues tiene otros formatos, otros entornos, pero nos interesa obviamente el formato papel todavía. Eh, Igualmente, me parece importante resaltar el perfil ocupacional. La pregunta crucial, ¿dónde puedo ejercer el trabajo de las escrituras creativas? Igual que decía con respecto a la poesía, la escritura creativa está en todas partes o en muchas partes, incluso en la literatura, ¿sí? Y un creador literario está escribiendo, obviamente, está produciendo contenidos en distintos medios, en redes, está generando contenidos en blogs, en revistas literarias, periodísticas. eh, yo, por ejemplo, en este momento hago parte de un proyecto que se llama Universo Centro, que hace 10 años creamos con unos amigos y empezamos haciendo una hojita literaria, una hojita un poco sarcástica, una hoja, y esto se ha convertido en un medio, ya hemos publicado más de 15 libros y innumerables autores conocidos, reconocidos y neófitos, por decirlo de alguna manera, pues han tenido la oportunidad de publicar acá. Eso es producción de contenidos en medios. Igualmente nos interesa mucho el diseño de procesos de investigación. Por ejemplo, en la exposición que les estaba contando que hicimos el año pasado en la Universidad Nacional, que se llama Lo que te diga es mentira, estuvieron involucrados alrededor de 40 personas, creadores, escritores, haciendo una exposición donde el tema era la ficción. El título, Lo que te diga es mentira, alude al tema de la ficción y la no ficción en la escritura y en el arte. Entonces, ese tipo de proyectos los puede hacer alguien que salga de nuestra maestría.
es decir, que pueda formular este tipo de proyectos de creación que no son solamente libros. Igualmente, el egresado puede acceder a, a procesos donde se escriben productos críticos, es decir, textos críticos, textos de creación, textos narrativos. Hay en este momento un auge de los talleres de escritura y de creación, de apoyo a la docencia, de apoyo a las campañas de lectura. La alcaldía tiene numerosos programas y talleres. Tenemos egresados que están trabajando, por ejemplo, en las bibliotecas de la alcaldía, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, en Fiesta del Libro, o son curadores de productos de creación verbal. Es decir, se necesita gente como alguien que revise un guión, un script doctor, alguien que sepa si un guión funciona o no funciona desde la escritura, si tiene posibilidades dramáticas, estéticas para volverse una película. Entonces, miren que el campo ocupacional es muy amplio. No solamente es aquella persona que está encerrada escribiendo un poema, sino que las industrias culturales o lo que se ha llamado también bien o mal economías naranja, pues tiene que ver con nuestro perfil muchísimo. Por eso nuestro egresado tiene, aspiramos y de hecho se ha vuelto costumbre que nuestros egresados pues salgan formados en asuntos como creación literaria, como composición o edición de textos. Eh, entonces, se necesitan aptitudes para producir textos, pero también para leerlos y para comunicarlos a los demás. Eso me parece que es clave en este perfil. A nuestro proyecto, no proyecto ya, porque esto, como les dije, empezó en el 2016. Ujú. Esta modalidad de creación en la academia, que entre otras cosas, pues tiene una tradición que empezó en Bogotá, en la Universidad Central con Isaías Peña, eh, y que hoy pues está en varias ciudades. Nosotros hicimos un estudio de esas maestrías y de esas carreras de creación literaria y por eso llegamos como a esta formulación, ¿no? Retomamos asuntos de la Universidad de Texas, por ejemplo, que también ha compartido con nosotros talleres y algunas dinámicas, y estos profesores han estado en algún momento vinculados con nuestro acervo pues de materias y de libros como tutores, como asesores, como lectores o como profesores invitados. Entonces, eh, termino con un fragmento de uno de los profesores fundadores de nuestra maestría, el profesor Efren Giraldo, escritor, curador, investigador, doctor en artes plásticas, y también una persona que se ha dedicado con bastante entusiasmo y con una profusión de materiales a crear y a pensar la creación literaria. Él dice que una maestría profesionalizante en este ámbito capitaliza el auge de la literatura en la ciudad. Es decir, ¿por qué en este momento hay tanta gente que escribe? ¿Hasta qué punto lo que se escribe es bueno o no? ¿Cómo cualificar esa escritura y hacer que esto se convierta en una profesión y que tenga pues unas dinámicas y unas formas de ponderar si un texto sirve o no sirve, en términos no de gusto, porque no hay una definición absoluta de gusto, pero sí de, de un nivel mínimo de competencias en temas como el estilo y como la composición.